¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Soy Mauricio Weintraub. Estamos empezando un nuevo encuentro de nuestro ciclo Charlas Humanas 2025. Ya si no me equivoco, el anteúltimo o el antepenúltimo. Estamos ya cerrando el año. Ciclo que, como ustedes saben, comparto con mis dos queridas amigas y compañeras de España, Rosa Sánchez y Diana Esteban. Como siempre digo, ellas en Madrid, yo en algún lado. Hoy me toca Mar de las Pampas, así que ya anticipando y disfrutando estamos llevando a cabo. Estoy dando la entrada a Diana, no sé si estás ahí o si todavía no. Parece que está activando el video para ver si nos podemos encontrar, si Instagram nos ayuda a encontrarnos. Hola Diana, ¿estás por ahí? Hola, aquí estoy. ¿Cómo andás? No te veo, pero bueno, si te escucho, ¿cómo andás? Bien, bien, ando bien. Un poco Bien. acatarrada, pero bueno, Bueno, sobrevivimos. bueno, llegó el frío a Madrid, parece entonces. Me tocó a mí. Hemos Bueno, sido y ¿ya oportunos. estás ahí? ¿Qué Sí, pasa? que Ah, mira, hemos sido está oportunos. media Primero se con... puso Mauricio Palo, luego Rosa y luego yo. Bueno, estoy de acuerdo en que sigan mis pasos, pero no todos. Este lo podríamos obviar. Este lo podríamos dejar de lado. Bueno, ¿cómo estás, Rosa? Que te veo medio apitzelada, pero ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, ay, yo os veo genial a los dos. Lo Bueno, siento, Diana, que estés mala, ¿eh? bueno, sí, sí, te mandamos muchos abrazos y un tecito, Diana. Bueno, estaba diciendo que estamos empezando, no me acuerdo si es nuestra anteúltima o antepenúltima. ¿Cuántas nos quedan después de esta? Nos queda una, la de la ayuda, Y ya, y terminó el año. y se finí. Bueno, yo lo digo porque Rosa y Diana llevan mi agenda. Yo todos los días les pregunto qué tengo que hacer, si no, no me acuerdo. Bueno, nos queda Sí, una y terminó el año que es el segundo año de nuestro ciclo, Charlas Humanos. ¿Sí? Súper sí, lindo compartir con ustedes. hemos hecho un montón de charlas. Y Hemos bueno, hecho. Sí, tal cual. bien, tenemos apuntadas más charlas. Y oye, si alguien quiere que pongamos algún tema, que nos escriban y que nos digan. Tal cual, tal cual. Estamos abiertos a los temas que nos quieran proponer para el año que viene, para el ciclo que viene, ¿sí? Así que ya algunos ya empezaron a mandar, ¿sí? Y hay algunos muy interesantes que no se nos habían ocurrido. Así que, bueno, estamos sumando temas y después elegiremos los que nos parezcan, ¿sí? De lo que mejor nos vienen para compartir lo que nos gusta tanto. Yo ya os digo que voy a votar por el de Javier de Madrastras y Padrastros. Me ha parecido Ese tremendo. está buenísimo eso, Lo he buenísimo. apuntado. Tenemos apuntados varios temas, entre ellos los Muy bien. hermanos y los trastornos alimenticios también. Tenemos También, apuntados. también, tal cual, también. Bueno, y hoy tenemos la segunda parte de Padre Bueno, Padre Malo, ¿no? Padre, Madre Bueno, Padre, Madre Malo. Que parece que, Sí, te digo que ha despertado un montón de cosas, ¿eh? Porque ha sido muy visto y muy escuchado y nos ha mandado también un montón de preguntas de todos los colores. Genial, porque no Mauricio, hemos tenido que trabajar nada. Esta semana no hemos tenido que preguntar a la gente, ideal, tal, que antes Ricardo, Mónica, tal, y nos han hecho yo muy encantada. Digo, así siempre, por favor, de oyente, trabajando. sí, Diana pues ya le encontró Diana la beta de poderlo trabajar, ya la agarramos por ahí, me gustó, me gustó. Dale, Rosa. te lo hemos dicho a Mauricio que le hemos dicho que se le acumulaba el trabajo, así que Exactamente. Bueno, muy bien. Si venga, pues quieren vamos a empezamos. empezar. Sí, a Venga, eso, genial. empezamos. Vamos a empezar por la pregunta de Carmen, ¿vale? Dice, ¿puede ser que el consultante no tenga claridad sobre cuál es el padre bueno, padre malo? Y luego hace otra pregunta más. Dice, ¿por qué en distintas escenas intercambian roles de cuidar o abandonar el deseo del niño? ¿Por qué? No entendí la última, Rosa. Lo que ella da a entender es como que dice que el consultante no tiene claridad sobre cuál es el padre bueno o padre malo Sí. porque se intercambian en los roles. Ah, sí. Sí, es tal cual lo dice Carmen, ¿no? A quien le mandamos un saludo. A ver, primero que como siempre decimos, no, nosotros trabajamos por escenas. Entonces, en algunas escenas, un padre es el malo y otro padre es el bueno. Esto de malo y bueno ya saben que no tiene que ver con si son malos o buenos, sino con la mirada del niño con respecto a esto, ¿no? Que muchas veces es la mirada del niño que el sujeto mismo trae a sesión, ¿no? Pero digo, vamos a poner ejemplos, ¿no? En una escena el papá le pega y la mamá mira o dice no, pero no evita. Bueno, ahí el malo sería el papá y la mamá es la buena
en el sentido de que no es la que lleva a cabo la acción, pero bueno, de alguna manera con su mirar o con su no intervenir con la suficiente fuerza, posibilita la acción, ¿no? En esa escena el malo sería el papá y la mamá sería la buena. Pero quizás en otra escena, no sé, la mamá es la que se va y abandona y no vuelve por 2 años, y el papá es el que, bueno, no sé, consuela al niño, pero no hace nada para que la mamá, de una manera u otra, si no está presente, por lo menos se haga cargo de lo que tiene que hacer cargo, de lo que debería hacerse cargo, ¿no? Entonces, ahí la mamá es la mala porque abandona y el padre es el bueno porque, etcétera, etcétera. Sí, esto va intercambiando entre escenas, sí, esto va intercambiando. Y por eso está bueno mirarlo solo en escenas. Pero, además de esto, todos, como decíamos creo la vez pasada, todos tenemos una sensación cuando miramos nuestra historia. ¿Quién era el malo y quién era el bueno? O sea, todos tenemos una sensación y ahí los invito a todos a mirar, ¿no? ¿Quién siento como más malo, quién siento como más bueno? Recordemos que bueno muchas veces es víctima, pobre, que no podía, que protestaba, pero no se podía ir, no podía oponerse. Y esta sensación, más allá de las escenas que son muy importantes, a mí me importa mucho esto de la sensación de quién es el malo, quién es el bueno, porque en general la neurosis aparece por el lado del bueno. O sea, es cuando no me doy cuenta cómo el bueno contribuyó en el armado de las escenas no saludables para mí, cuando no me doy cuenta se me vuelve a repetir. Y se me vuelve a repetir, y se me vuelve a repetir, y se me vuelve a repetir. Claro, porque es lo que comentamos el otro día, que el Padre bueno no tramitado y sanado dentro de mí hoy me funciona como mi forma de relacionarme en las escenas copia con lo que sea que me pase. Por eso es tan importante. Y porque Tal cual. uno va a estar en el centro de nuestra visión y otro en el larguero, que es el verdaderamente complicado y sutil de... Pero yo, una cosa, mira, esta semana hablando, no sé con quién estaba hablando, me decía, pero bueno, esto, padre bueno, padre malo, tan fácil, va a ser, vamos, decía, va a ser, yo creo, el de la agresión, el padre malo y el abandónico siempre va a aparecer el padre bueno. No necesariamente. Por ejemplo, me acuerdo de una paciente que el padre desapareció, ¿no? Se fue cuando tenía 2, 3 años, evidentemente es el malo, y la mamá, que es la que se quedó atendiendo y soportando todo y que yo, pero jamás hizo ningún movimiento, como por ejemplo una denuncia, ¿no? Legal para que este hombre se haga cargo de lo que le corresponde, por lo menos en el terreno económico. La mamá, que aparece siempre como sufrida, como bueno, tu padre me dejó y me tengo que hacer cargo, o sea, la mamá que aparece como sufrida y se muestra como víctima, aparece como la buena. O sea, el bueno es el que me cuenta la historia en general. O sea, el bueno es el que me relata la infancia, ¿no? El relato que yo tengo de mi infancia, cuando no lo cuestioné, cuando no es el relato mío adulto, después de mi propio proceso y mi propia mirada adulta, el relato de mi infancia en general me lo contó el bueno. Y este es un problema porque el bueno en general suele ser víctima o débil o pobre, o sea, suele ubicarse en esa zona de pobre o de víctima. Y ahí es cuando se me metió y no lo puedo cambiar. Sí, o de cariñoso si el otro era frío. Pero de todas Tal cual. maneras, hay en la pregunta de Carmen hay una sutileza que no hemos caído y es un pequeño error teórico que dice en la segunda pregunta, dice, porque en distintas escenas intercambian roles de cuidar o abandonar el deseo del niño o al niño en sí. Esto es un minimísimo, claro, Muy como le bien. llamamos padre bueno, padre malo, pues claro, pues se nos emplea, como diría mi abuela, se nos emplea por llamarlo así porque entonces parece que el padre bueno cuida del Cuida. niño, el padre bueno no cuida del Exacto. niño, no cuida del niño en ningún aspecto. Muy bien, Entonces, muy bien, no muy es bien. Genial. Genial, Diana, afiladísima, tal cual. La palabra cuidar acá está, como decimos en escenas matrices, gracias a mi formación como músico, está desafinada. O sea, la palabra cuidar no corresponde, porque no es que el bueno cuida y el malo agrede o descuida. No, no. El bueno parece que cuida, pero padre bueno y padre malo no son ni buenos ni malos, son socios.
¿no? Siempre decimos el ejemplo del policía bueno y policía malo, ¿no? Padre bueno y padre malo son socios y la víctima es el niño. Muchas veces el padre bueno se ubica como víctima y entonces el niño no puede darse cuenta que él es la víctima. Y entonces ahí es cuando se arma una escena que después, si el sujeto no la revisa, la vuelve a armar hoy en sus vínculos actuales. Digo, Claro, cada uno porque que se le ubica como víctima, el sujeto cree que lo tiene que cuidar, lo tiene que salvar, lo tiene que proteger, o que cómo le va a decir algo. O sea, el padre bueno se le arma hoy como víctima actual. Sí, Diana, perdón. no, porque claro, con el padre víctima hay inversión del vínculo, hay perversión. Entonces el niño es funcional, cuida del padre, lo sostiene, Exacto, le hace de consorte, lo escucha. exactamente, Y, exactamente. ¿No? Lo defiende, sale a salvarlo, ¿no? Y esto lo podemos ver cuando uno relata su propia historia y dice, no, mi mamá, bueno, siempre se quiso separar, pero nunca pudo. O sea, la transformo en impotente cuando en realidad es una persona que está decidiendo vivir o no vivir con la otra persona, ¿no? Entonces, no, mi papá gritaba y claro, mi mamá tenía miedo, ¿no? Nunca le pudo decir nada, o sea, son las mil maneras que tenemos de contarnos la historia como nos la contaron y no como realmente fue. Lo que pasa es que eso, o sea, yo el otro día estaba escuchando a una chica, como le contaba a otra, y le decía, ¿tú te has creído mi padre? Mi padre, y mi madre se pone a ver la telenovela y coge a mi padre y se levanta, le quita el mando y al final no le deja ver la telenovela y no Exacto. sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, claro, yo estaba escuchando, yo estaba callada y esto no es no es tan fácil, o sea, ni tan sencillo, pero No, 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 claro. Es esto tiene que que, tener sus procesos y sus tiempos. O sea, no, claro, claro. No, y es que pues, justamente, ¿no? No es que el padre se levanta, le quita el mando y no le deja ver la telenovela. Ambos acuerdan, aunque no estén de acuerdo, en que el padre puede levantarse, quitarle el mando y deja de estar la telenovela en la televisión. Ambos están de acuerdo, aunque uno de ellos se esté quejando o protestando por esto. Esto es muy complejo, digo, un niño no puede darse cuenta de esto, es un adulto el que se da cuenta. Y es un adulto que se da cuenta con ayuda en general. sí, sí. Ujú. Bueno, seguimos. Seguimos, Que si no, no nos da seguimos. tiempo, tenemos un montón de preguntas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eh, bueno, ahora es de Ricardo. Dice, ¿sería correcto interpretar la designación de padre bueno, padre malo como referida a una escena matriz específica? ¿O debemos suponer que este rol corresponde a todas las escenas no saludables traumáticas de la infancia? Bueno, lo contestamos antes, ¿no? Se trabaja por escenas y eso puede intercambiarse en escenas, pero es muy importante ver cuál es para mí el padre bueno y cuál es el padre malo en general, más allá de las escenas. Es muy importante poder ver eso. Luego dice, desde la mirada de las escenas matrices, ¿cómo se ponderan en los vínculos estos roles padre, madre, bueno, malo? Teniendo en cuenta las heridas provocadas al nene en las escenas no saludables y el afecto, ayuda, apoyo, amor en las saludables. Me perdí la pregunta, Ricardo, a quien le mandamos un saludo y lo queremos mucho. Vamos a ver si lo podemos volver a decir, dale. Lo voy a volver a intentar, sí que es un poco liosa. Desde la mirada de las escenas matrices, ¿cómo se ponderan en los vínculos estos roles? Padre bueno, padre malo. Teniendo en cuenta las heridas provocadas al nene en las escenas no saludables y Sí, el afecto, ayuda, apoyo, amor en las no. saludables. No no, está es claro. No, parecido. no, creo que le entendí. No, padre bueno, padre malo corresponde a las escenas no saludables, no a las saludables. En las Exacto. escenas saludables no existen padre bueno y padre malo. Existen dos padres que están atendiendo al niño, de una o de otra manera, ¿sí? En las no saludables están ahí, ahí hay que descubrir cuál es el bueno o el malo. Y por supuesto, una de las maneras es ver cómo afectó esa escena al niño. Y rápidamente en general uno ve cómo la acción del padre malo afecta al niño. Pero es muy difícil ver cómo la acción del padre bueno afecta al niño. Voy al ejemplo. El padre viene y le grita y le pega al niño. Y la madre dice, no, no le pegues, pero el niño le pegan.
¿Qué hubiera pasado con este niño si hubiera tenido un padre distinto que no lo hubiera pegado? Por supuesto, no hubiera sufrido el golpe. Eso es fácil de ver. ¿Qué hubiera pasado con este niño si hubiera tenido una madre distinta que en vez de decir no le pegues y ponerse a llorar, se hubiera interpuesto y le hubiera partido un palo por la cabeza al padre? Que no estoy diciendo que tenga que ser eso, ¿eh? Pero digo, ¿qué hubiera pasado? El niño no le pegaba. O por lo menos había alguien que realmente utilizaba toda su fuerza para defenderlo. O sea, también si el padre bueno hubiera sido diferente, el niño no pasaba por esa situación. Bueno, esto es lo que en general un niño no puede ver y un adulto que todavía no tiene una mirada adulta no puede ver. Solo ve que el padre vino y le pegó. ¿Se entiende? Sí, ver cómo el daño del niño está construido de distintas maneras por los dos, por supuesto que ayuda mucho a identificar los roles de cada uno y lo que pasó realmente ahí. A lo mejor dicho en corto, si decimos, como sintéticamente, en las escenas saludables hay padres saludables, en las escenas no saludables hay padre bueno, padre malo. Muy bien, Diana. Muy bien. Diana hoy está. Se ve que Aprobada. la gripe le hace bien. Se ve que la gripe le hace bien. Exactamente. Tal cual, tal cual. Tal cual. Lo contrario de bueno o malo no es bueno o malo, al revés, es saludable. ¿Sí? Y bueno o malo son, en ambos casos, no saludables. Tal cual. Bueno, sigo. Dale. Dice, preguntas varias. ¿Es el deseo del ejecutante soberano? Sí. ¿Cómo se relaciona la mirada de las escenas matrices con la teoría de las pulsaciones freudiana? Oh, ¿cuánto tiempo tenemos? De las pulsiones, no de las pulsaciones, de las pulsiones freudianas. ¿Es el deseo del ejecutante soberano? Sí. A ver, ¿qué es el ejecutante? Bueno, el ejecutante es esa parte, porque Ricardo es un espectador muy, muy avanzado y además muy inteligente, que siempre trae un montón de preguntas y de comentarios súper valiosos a los talleres, a las sesiones, ¿no? El ejecutante es aquella parte mía que es el nene introyectado, o sea, esa parte mía que desea algo o que no desea algo o que hace algo, ¿sí? Es esa parte mía que identificamos con el deseo por ahora. Voy a decir una cosa básica. Tengo ganas de tocar la guitarra, o quiero ser guitarrista, es mi ejecutante que quiere ser guitarrista. Quiero comer una milanesa, es el ejecutante que quiere comer milanesa. Digo, básicamente es esto, ¿sí? ¿Es el deseo del ejecutante soberano? Sí. El deseo del ejecutante es lo más importante de todo. No quiere decir que siempre uno tenga que dar siempre lo que el ejecutante pide. Así, quieres milanesa, toma milanesa. Es como un niño en ese sentido, ¿no? Digo, el deseo muchas veces está en un lugar mucho más profundo que las ganas que tengo de algo. Por eso es difícil escuchar el deseo, porque hay que hacer todo un proceso para diferenciarlo de las ganas. Digo, el deseo es algo mucho más profundo, ¿sí? Que uno tiene que aprender a detectarlo. Pero sí, uno cuando aprende a detectarlo, o sea, cuando hablamos realmente de deseo, y ya podemos separarlo de las ganas, separarlo de movimientos de respuesta, bueno, separar un montón de cosas, y hablamos realmente del deseo, sí, el deseo del ejecutante es soberano. ¿En qué sentido? Si yo aprendo a atender el deseo del ejecutante, bueno, en general mi vida es bastante feliz. O sea, en general mi vida florece. Y cuando uno empieza a argumentar contra el deseo del ejecutante, en general mi vida se oscurece. Si yo, voy a poner el ejemplo tonto, si yo quiero tocar la guitarra, o sea, mi ejecutante desea tocar la guitarra, y yo armo todo una serie de dispositivos para que este deseo se haga realidad, de una u otra manera mi vida empieza a florecer en ese sentido. Si yo le explico por qué no, le explico por qué no es posible, le explico que no tiene talento, le explico que no va a vivir de eso, le explico, y no escucho el deseo y no lo atiendo, bueno, mi vida termina oscureciéndose. Y si esto lo hago con muchas cosas, se oscurece más. ¿Se entendió, no, esto? ¿Y cuál era la segunda parte de la pregunta? ¿De las pulsiones freudianas? Y es que tiene otra pregunta más. Aparte de las pulsiones, ¿podría deducirse que descarta la pulsión de muerte o tánatos? Sí, todo eso. La pulsión de Freud pasa por otro lado.
La pulsión de Freud es mucho más cercano a algo que necesita una descarga o algo que es más instintivo que a lo que estamos hablando nosotros. Por ejemplo, la pulsión agresiva, ¿no? O la pulsión de muerte, o la pulsión de vida. Sí, nosotros no trabajamos con esos principios. Para mí, ningún ejecutante tiene una pulsión de muerte. Sí puede tener un movimiento contrario a lo que para él es saludable si allí se encuentra la mamá o el papá. O sea, cuando uno va hacia un lugar contrario a su deseo profundo, es porque en ese lugar se va a encontrar de alguna manera con la mamá o con el papá de su infancia puesto en el hoy. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, si yo quiero tocar la guitarra, pero todos mis movimientos van contra eso, es porque justamente estoy obedeciendo mandatos de mis padres, en donde mis padres no soportan que yo toque la guitarra y quieren verme, no sé, oficinista. Entonces, cuando voy a la oficina, en vez de ir a la guitarra, en la oficina me quieren ver mis padres. Y esto, uno diría, llevado al extremo, es lo que para mí es la pulsión de muerte. O sea, la pulsión de muerte es, lo diría así, es la anulación sistemática de todo deseo como lugar de llegada y la negación del deseo como lugar de llegada, que claro, si yo empiezo a sacar de mi vida todo lo que deseo, por supuesto que me empiezo a quedar sin energía y empiezo a no querer ir a ninguna oficina. Pero no es porque me quiera morir, no es porque tenga una pulsión de muerte, es porque justamente en toda esta negación, de una manera u otra, aparecen mis padres. Sí, es un esquema diferente en las bases, el del psicoanálisis y el nuestro. Sí, además a mí siempre la palabra pulsión, cuando mirábamos a Freud, la palabra pulsión me daba como mucha sensación como que culpaba un poco al ejecutante, como que era, como es, bueno, hace esto, o sea, que no se responsabiliza de por qué el ejecutante eh, al final va a hacer ciertas cosas, ¿no? Porque no es llevado por el adulto hoy. Entonces, yo no la usaría por eso, porque es como culposo. Describe al sujeto como si el sujeto tuviera en su misma base constitutiva una parte que atenta contra sí mismo. O sea, a partir de la concepción del sujeto como un ser de conflictos con fuerzas opuestas, ¿no? Eros y Tánatos, la vida y la muerte. O sea, a partir de la idea de un sujeto como en conflicto con fuerzas innatas en él, opuestas, ya no puedo dejar de pensar que hay una parte del sujeto que atenta contra sí mismo, y entonces el único movimiento posible es tratar de someter o no escuchar o no tomar en cuenta eso que podríamos llamar pulsión de muerte en beneficio del desarrollo de mi vida en relación con el deseo. Pero hay una parte que me va a quedar afuera. Escenas matrices no parte de eso, parte de que el sujeto, es humanista, parte de que el sujeto en un ambiente favorable va a autorrealizarse casi de manera espontánea. Por supuesto, el ambiente totalmente saludable no existe, por supuesto que ahí están los padres, por supuesto todo lo que ya sabemos, pero digo, el sujeto, si tuviera un ambiente completamente saludable, se autorrealizaría de manera casi espontánea. Entonces, entendiendo que esto no existe, porque siempre hay algo que atenta, bueno, una de las tareas del sujeto adulto es poder crear un ambiente cada vez más favorable para que este ser, que hoy llamamos ejecutante adentro nuestro, pueda desarrollarse. Y si bien siempre existe el conflicto en la vida, porque siempre existe el conflicto, no es que el conflicto sea inherente adentro mío, sino que estamos en un espacio de aprendizaje, que es la vida, en el que vamos aprendiendo de a poco a cada vez escucharnos más y darnos más lo que necesitamos. ¿Sí? Y en este espacio de aprendizaje, los seres humanos tenemos, yo diría, 3 años. Somos como niños de 3 años. Que bueno, hacemos lo mejor que podemos. Nos quedan algunos añitos más de evolución. Sí, las eras geológicas. Claro, a mí es como, siempre que digo esto de la pulsión, digo, es como culpar a una planta de que no crece porque no ha tenido sol. Pues la planta quería tener sol. Exactamente, tal cual. Así lo vemos nosotros. Sigo. ¿Tenemos más preguntas, Ricardo, o no? Sí, tenemos más preguntas, Ricardo, muy bien.
Que Dale, nos ha dale. hecho el trabajo yo, porque no vivo aquí en Muy Madrid, bien, si no le invitaba a algo, muy ¿sabes? bien, O muy sea, bien, muy bien, muy bien. Muy dice, bien. ¿cuál es la diferencia de la mirada de las escenas matrices con el psicoanálisis freudiano entre el ello y el ejecutante? No, el ello y el ejecutante no tienen nada que ver. El ello es el instinto, ¿no? El instinto del sujeto. Mientras que el ejecutante es el deseo del sujeto. Estoy diciendo lo más como básico, ¿sí? O sea, en el ello anidan todas esas pulsiones que yo no puedo dominar, ¿sí? Y que, estoy hablando desde el psicoanálisis, ¿no? Y que entonces, si las dejo salir, son pulsiones agresivas, pulsiones sexuales, ¿no? O sea, lo instintivo. Cuando hablamos de ejecutante, hablamos del niño. El niño en tanto ser que desea. Desea también comer, o sea, también tiene el instinto, pero el instinto lo tiene metido acá. O sea, lo que él desea y lo que necesita, en origen es lo mismo. Entonces, metemos lo instintivo saludable, lo metemos acá. ¿Sí? Así que en ese sentido hay un punto de coincidencia, pero el ello y el ejecutante es diferente, es diferente. Esto tiene que ver, son buenísimas las preguntas de Ricardo, porque todo aquel que hace la formación de escenas matrices, y sobre todo si viene del psicoanálisis, esto me lo han contado, yo no vengo del psicoanálisis, aunque me interesa mucho y leí bastante, pero digo, tengo en el equipo varias psicólogas que vienen del psicoanálisis que me han contado esto, me han contado cómo durante todo un tiempo del trabajo con escenas matrices y de la formación de escenas matrices, han intentado como encastrar, ¿no? Y como traducir, esto es esto, esto que en el psicoanálisis se llama así, acá se llama así. Y la verdad es que no encaja. No encaja porque son sistemas diferentes y aunque tienen muchos puntos en común, parten de principios diferentes. O sea, parte de una idea de ser humano diferente. Y esto está en la base de escenas matrices. Psicoanálisis es una mirada psicodinámica, escenas matrices es una mirada humanista. Las bases son diferentes. Pasa lo mismo cuando quieres encajar el transaccional. Yo cuando me interesé, que me dio por el transaccional, todo el Muy rato lo bien, quería encajar. No, muy bien, muy no, bien. no va por ¿Qué ahí. nivel? ¿Qué Aunque nivel qué nivel que tenemos hoy? Porque es cierto, el transaccional, que sí es una mirada humanista, hasta utiliza palabras parecidas, muchos. Utiliza el adulto, el niño, el padre. O sea, Verne, que es el creador del análisis transaccional, utiliza estas mismas palabras. Y además la mirada es humanista. Sin embargo, tenemos diferencias importantes también con el transaccional. Creo que incluso más que con el psicoanálisis. Porque cuando Verne habla del adulto, que no se hace cargo del niño. El adulto es más bien una instancia que evalúa lo que corresponde, lo que no corresponde ante una situación, que se vincula con la realidad, es como que es objetiva en lo que es bueno y lo que es malo, pero no se hace cargo de lo que le pasa al niño. Entonces, ¿puedo tomar decisiones en mi vida? Voy a hablar como un transaccional. Desde el adulto, sí, pero eso que le pasa al niño, si no me dedico a sanarlo, le va a seguir pasando y le va a seguir pasando en otras situaciones de mi vida. Sí, tal cual, no encaja tampoco. lo que pasa es que a las personas que tienen mecanismo de defensa de la racionalización les encanta el transaccional. Yo tengo un paciente que viene del transaccional y le cuadra como un guante, está súper cómodo. En cambio, la pata de la conexión con el nene que tiene escenas matrices le gusta. Esa parte, Sí, o sea, sí, nosotros hablamos transaccional porque es más cómodo, nos entendemos así, pero luego hay que traducir toda esta otra parte de ser el padre del nene hoy y esa parte emocional y de conexión, ahí es donde, claro, falla y donde cuesta más cuando o racionalizas mucho o vienes del transaccional. tal cual. Porque conectar es muy difícil de explicar y además es una experiencia. Conectar uno lo puede explicar, pero en realidad conectar es una experiencia. Y si no conecto, no tengo la experiencia, es muy difícil entender de qué se está hablando. Tal cual. Sigo. Bueno, Sigamos. dice, sí que quedan, es que no nos va a dar tiempo. Dice, ¿es el ejecutante el nene que fui en el presente, en el aquí y ahora? El ejecutante es el nene que fui, sí, adentro mío. Sí. En Y el se expresa a presente, través, en el aquí y sí, ahora. sí, y se expresa a través de lo que quiero y de lo que no quiero, de lo que siento
de lo que estoy anestesiado, se expresa a través de las acciones y se expresa a través de los síntomas. Son los cuatro lugares donde se expresa el ejecutante. A partir de lo que quiero o lo que no quiero. Quiero tocar la guitarra, no quiero ir a la fiesta. A partir de lo que siento, ¿sí? Siento alegría, siento tristeza, siento miedo. O de lo que no, de la anestesia con respecto a lo que debería sentir, o a lo que sería esperable que sienta. Viene, me pone un arma en la cabeza y no siento nada. Ahí también está el ejecutante anestesiado. A partir de lo que hago, tengo que ir al gimnasio, no voy al gimnasio. Esta parte que no va es el ejecutante, es el niño que fui adentro mío. Y finalmente a partir de los síntomas. Síntomas emocionales o síntomas físicos. Ahí también está el ejecutante. Sigo. Bien, siga. Dice, el psiquismo desde la mirada de las escenas matrices tiene dos aspectos y una instancia. ¿Cómo puede el yo asumir la adultez y contactar con el nene que fui, desligarse completamente del crítico guía? Bueno, esto lo vamos a dejar para otra, porque hay que hacer un seminario de esto. Sí. No me voy a meter porque habría que explicar, aunque lo decimos en distintas charlas, qué es el yo, que no me voy a meter ahí porque es una pregunta de seminario, Ricardo. Esa va al seminario, ¿sí? Igual la respuesta es fácil, terapia. ¿Cómo puede? Terapia. Después, explicar el proceso ya es otra cosa. Muy bien. Si se pudiera explicar en una frase o en un párrafo o en un relato corto, pues madre mía, pero claro, que esto es como el kit de la sanación, entonces... Tal cual. Pero no, yo voto, por favor, que Escenas Matrices de Habitar le regale una clase de psicopato a Ricardo, que se la ha ganado. Perdón, estamos esperando a Ricardo en la formación de escena matrices, ya se lo dije personalmente, que por qué no hace la formación de escena matrices. Sí, es un hombre muy inteligente y con mucha avidez por saber, y a nosotros nos encanta eso. Uh-huh. Dice, yo creo que ya está en la última pregunta, dice, ¿puede acaso el psiquismo fragmentarse? ¿Pueden la mente y el corazón hacerlo o el cuerpo y el espíritu hacerlo? Siempre estamos fragmentados. ¿Cuántas veces quiero H y mi mente dice que eso es imposible o no es bueno o no voy a poder? Si no estuviéramos fragmentados no habría terapia, seríamos saludables, digo. Sí, por supuesto. La oposición entre mente y corazón es la oposición entre los padres y el niño, es la oposición que nos enferma. Cuando la mente se pone al servicio de lo que llamamos corazón o de lo que llamamos sentir, cuando la mente se pone al servicio de lo que sentimos, la mente es un instrumento maravilloso que me va a permitir ir encontrando la manera de a poco de ir accediendo a lo que deseo. Cuando la mente se transforma en el soberano y entonces somete al corazón a su propio criterio, el sujeto se enferma. Porque el sujeto que quiere tocar la guitarra está 8 horas por día en una oficina. Sí, siempre es así. Bueno, luego nos da las gracias, dice, muchas gracias a los tres, al poco de finalizar el 2025. Gracias a Ricardo, que nos han venido muy bien. Gracias a Ricardo. Y luego tenemos también preguntas de Mónica, que también las preguntas de Mónica siempre nos vienen súper bien. Súper. Dice, siempre resulta tan interesante escucharte, Mauricio, gracias. Pregunta, dice, si la niña que fui aún está viva en la adulta que soy, ¿esto solo ocurre porque tengo heridas sin sanar? O sea, ¿esto significaría que si no tuviera heridas de infancia, hoy no tendría una niña interna viva? Digo, porque no existiría. ¿Estoy entendiendo bien? Muy bien. Está entendiendo bien, pero la conclusión no. El niño sano es un niño que desea. Y el adulto sano es un adulto que escucha a ese niño que desea, que está dentro mío y que va a atender ese deseo. Entonces, no es que si fuera sano totalmente, que ya sabemos que no existe, si no tuviera heridas, no habría niño. No. Si no hubiera heridas, o a medida que voy sanando las heridas, el adulto que soy cada vez más está a disposición de ese niño. Está dándole lo que necesita y lo que desea. O sea, justamente no es que no habría niño. El adulto que soy se pone a disposición.
Y entonces finalmente pasa lo que pasa con un niño sano, o con padres sanos, o en las escenas saludables de un niño, que es que el niño está jugando al juego que más le gusta y los padres estamos cuidando que nada malo le pase y permitiéndole jugar. Por eso decimos que cuando somos, que cuando los padres, digo que en la idea de los padres saludables desaparecen en el sentido que el niño o el sujeto deja de mirarlos. O sea, cuanto más saludables somos, más a disposición de ese nene que está dentro nuestro somos. Y entonces más la vida se arma como queremos. Pues muchas gracias a Mónica también. Muchas gracias, Mónica. Sí. Y ahora ahora vamos nada, con nos la quedan 2 nuestra. minutos para el padre bueno, padre malo, ya termina. Dale, que Ahora nos vamos quedan 10 con la minutitos. nuestra. Dale. ¿Por qué decimos que hay que agradecer y cuestionar a los padres? ¿Y en qué orden hay que hacerlo, Mauricio? En los dos. A ver, un niño pequeño solo agradece, un adolescente solo cuestiona. Por supuesto que estos son esquemas, ¿no? Digo, pero bueno, un adulto agradece y cuestiona. Y se hace en los dos sentidos y se hace, es algo que no termina nunca. Siempre encuentro algo más para agradecer, siempre encuentro algo más para cuestionar. Y ahí los padres se van ubicando en un lugar par. O sea, decíamos creo que acá en la misma charla, ¿no? Bueno, no me acuerdo, o en otro espacio, que Freud dice que matar a los padres y a mí me gusta más, hay que darse cuenta que los padres ya murieron. O sea, cuanto más adultos soy, más mis padres están ubicados a la par mío. Les agradezco lo que me dieron, les cuestiono lo que me dieron y no fue saludable, y los miro a los ojos, no los miro desde abajo, ni los miro desde arriba. Los miro a los ojos y el amor está inalterable, pero el amor incluye todo lo otro. ¿Se entiende? Y luego, expliquemos la frase, ser hijo de tus padres o padre de tu niño. Voy a hacer un inciso y es que en estas fechas de Navidad, esta frase es muy importante. Porque hay mucha gente que va a las cenas, hombre, que hay mucha gente que va a las cenas y no les apetece. O sea, ¿cuál es la importancia? ¿O soy hijo de mis padres o padre de mi nene? Primero pensémoslo con un hijo real, de carne y hueso, ¿no? Digo, pensémoslo primero con un hijo real, ¿no? Viene mi mamá y quiere, no sé, cualquier cosa, abrazar a mi hijo, darle un beso, y mi hijo no quiere. ¿Yo del lado de quién me pongo? Ni siquiera digo lo que voy a hacer. Después vemos lo que hago. Pero yo me siento más bien que mi tarea es escuchar lo que le pasa a mi hijo, o me siento más bien que mi tarea es darle a mi mamá lo que quiere. O sea, uno puede pensar en ejemplos muy pequeños, ¿no? Mi mamá le dice algo, le dice a mi hijo, no sé, ay, sos, qué malo que sos. Y a mí no me gusta. ¿Yo qué me siento más? ¿Que tengo que justamente defender a mi hijo de esta pequeña agresión? ¿O me siento como culpable cuando pienso en decirle algo a mi mamá? O sea, primero lo podemos pensar en la relación con un hijo real. Y si uno más o menos va entendiendo esto, y ya entender esto es un montón, ya entender esto es un montón, uno lo puede pensar a un nivel un poco más abstracto. Por ejemplo, en las escenas de la infancia, cuando veo a mi mamá o a mi papá agrediendo o abandonando al niño que fui, ¿del lado de quién me pongo? ¿A quién entiendo? ¿Quién me da pena? Y hoy, mi mamá me invita a comer al Navidad. Y hay una parte mía que dice, no tengo ganas de ir, realmente no tengo ganas de ir. Yo me voy a poner del lado de quién, de esta parte mía que no tiene ganas de ir, y a preguntarle por qué le pasa, por qué no tiene ganas de ir, qué le pasa en esa reunión. O voy a ponerme del lado de mi mamá y decir, bueno, ¿cómo no voy a ir? Pobre está sola, o pobre me quiere ver, o pobre, etc. Ni siquiera estoy diciendo lo que después hago. Estoy invitando a pensar en qué lugar nos ubicamos. Y cada vez que siento que mi hijo no merece recibir el qué malo que sos, o que yo no tengo ganas de ir, o que cada vez que siento algo así,
pero siento que me debo a mi mamá, estoy ubicándome ahí como culpable, o sea, me siento culpable, y cuando me siento culpable, ya no puedo actuar desde el amor. O sea, ni siquiera estoy pensando en lo que hay que hacer, estoy pensando en por qué me siento culpable de decirle a mi mamá, no le digas malo a mi hijo. Cuando me siento culpable ya soy un hijo, ya no soy un adulto. ¿Se entendió? Se entendió. Pero bueno, ya pasar por ahí es un montón. Y luego Es un soportar la montón. tensión. Soportar la tensión. Cuando se hace el movimiento hay que soportar la tensión también. Tal cual, sí, sí. Acuerdo de un paciente que tenía su papá, bueno, mayor, no estaba enfermo, pero estaba mayor, y entonces como vivía cerca, mi paciente me decía, bueno, yo, dice, todos los días voy y lo voy a ver a mi papá, viste, no tengo ganas, porque a mí mi papá es medio insoportable, ¿no? Pero bueno, me da culpa, voy. Entonces, él decía, ¿cómo hago para no ir? ¿Cómo hago para no ir? Y entonces yo le propuse, mira, no hagas nada para no ir, andá, solamente date cuenta que cuando vas, en realidad no vas vos. O sí, si querés vas vos, pero agarrás a ese nene que no quiere ir y lo llevás. Y lo llevas y se lo pones al lado de tu papá durante 1 hora. O sea, aunque siga yendo, porque a veces es muy difícil, entender que estoy llevando a mi hijo, aunque sea mi hijo interno, allí donde no quiere, suele ser muy transformador. ¿Qué otros padres y madres nos pone la vida, Mauricio? Hay un montón, un montón. Todos los que uno esté dispuesto a aceptar. Desde el padre y madre más, yo diría, no sé, cotidiano. Me acabo de acordar del cerrajero que vino y me cambió la cerradura. Uno está, bueno, pero el cerrajero es un padre, y bueno, me está ayudando con algo que realmente no puedo hacer, porque yo no puedo cambiar una cerradura, ¿no? De esa cosa mínima, pequeña, y que, ¿no? Hasta los grandes padres y madres que me cambian paradigmas, ¿no? Me permiten ver la cosa desde otro lugar, ¿no? Que puede ser un terapeuta, puede ser un escritor, puede ser no sé, eh, aquellos que realmente nos enseñan, más allá de si uno los tiene más presentes o no, digo, ¿no? Me parece que es como hacer el panteón de los padres y madres de la vida, me parece un montón, ¿no? Yo tengo 6 que siempre puedo nombrar, 3 los conocí, 3 son escritores, gente que no conocí, pero que realmente aportaron un montón. Y cuando uno va, lo decía Norberto Levi, ¿no? Él decía, padre y madre tuve uno solo, como todos, ¿no? Y me dieron algo bueno y algo que no, pero tuve muchos padres de la vida. Y cuando uno va aprendiendo de los padres de la vida, bueno, uno va como encontrando su propia identidad, ¿no? Por eso es muy importante poder agarrarse de los padres de la vida. Bueno, y ya sí que ya estamos, hemos ¿no? terminado. Ya estamos, sí, ya estamos. Bueno. Muy bien, Mauricio, has trabajado hoy. Bueno, sí, me hicieron trabajar hoy, me hicieron trabajar. Bueno, tenemos taller de escenas matrices este sábado en Buenos Aires, así que y es abierto y gratuito. Quien tenga ganas de ir, manda un mensaje acá, a Instagram o a info@habitarnos.com.ar. Y se viene el sábado a la mañana, que la pasamos súper bien. Y también la semana que viene, martes a las 6 de la tarde y jueves a las 13 horas, sí, a la 1 de la tarde. Y ya después ya se nos va acabando el año, ¿sí? Un año súper bello que pasamos juntos. Y que descansen la gente, que para enero tenemos bastantes actividades por aquí, por esto, del lado del charco, ¿eh? La semana que viene vamos a invitar a la gente a la sorpresita que tenemos en enero en España, ¿no? Sí. Bueno, para que se vengan, para que se vengan ahí en Madrid. Bueno, mil gracias como siempre. Bueno, descansad. Muchos abrazos, que pasen lindo y buena semana para todos y todas. Adiós.